¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del curso que estamos haciendo Nueva Vida en Cristo. En este caso estamos estudiando el paso 7 que habla sobre el tema del perdón. Así que, como siempre les digo, les invito a ir a buscar su Biblia, quizás algo para tomar, un mate, un café, un té y bueno, compartir juntos este tiempo de estudio. Bueno, nuestro curso comienza siempre con verdadero o falso, que son tres afirmaciones que nos dan la posibilidad de discutir, intercambiar. Estos cursos son ideales para hacerlo en grupo. Si alguno quiere dejar algo en los comentarios, lo que piensa sobre esto también podría ser bueno. Si alguien lo hace mirando este video, puede leer los comentarios y eso también sin duda enriquece. La primera frase dice: tengo el derecho a no perdonar a los que me hieren. Bueno, y acá esto creo que da para charlar bastante. Yo voy a poner acá falso desde un punto de vista bíblico. En cierta manera Dios nos manda perdonar varias veces, lo vamos a ver. Entonces, cuando uno obedece a Dios, en cierta manera pierde ese derecho a no perdonar. Pero claro que si uno lo toma en un contexto, digamos así, de convivencia normal de las personas, hay muchas personas que van a decir verdadero. Si alguien me ofende, tengo todo el derecho de no perdonar. Ahora vamos a ver cómo afecta nuestra vida cuando tomamos la decisión de no perdonar, ¿no? Entonces yo acá voy a poner falso y creo que con el transcurrir de la lección desde un punto de vista bíblico va a quedar claro esa respuesta. Esta también es algo que se escucha bastante. Dice: perdonar significa olvidar una ofensa. Y yo voy a poner falso, ¿no? Olvidar es algo que no siempre se puede hacer, por más que uno quiera. Hay cosas que no podemos olvidar. Y vamos a ver que el perdón no necesariamente implica que eso no esté más en nuestra memoria. Y bueno, en el transcurso del curso también vamos a tratar con ese punto. Pero cuidado con ese concepto que dice que perdonar es olvidar. Hay un refrán por ahí que dice: perdono pero no olvido. Y ahí eso da la idea de un rencor que se guarda. Entonces no es lo mismo recordar algo que guardar rencor. Yo lo puedo tener en mi memoria, pero ya no tengo rencor, no tengo deseos de venganza, no siento la amargura, ¿no? Son cosas diferentes. La última dice: solo puedo librarme de la amargura a través del perdón. Y yo acá voy a poner verdadero. Yo creo que hasta que alguien no perdona a alguien que le ofendió, hay algo que queda dentro que podríamos describir con esa palabra, ¿no? Amargura. Pero bueno, vamos a avanzar. Acá me gustó el dibujito como siempre, ¿no? Esa idea de poder recostar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo, ¿no? Sin cuentas pendientes. Eso es algo que el perdón nos trae, muchas veces paz. Bueno, acá comenzamos entonces con el estudio. Dice: la necesidad de perdonar a otros. Busque en Efesios 4 las respuestas a las siguientes preguntas. Pablo exhortó a los creyentes a vivir en humildad, soportándose con paciencia los unos a los otros. Versículo 2. ¿Cuáles son las características, cuáles características deben existir en mis relaciones con otros hermanos? Efesios 4:2. Así que vamos ahí a Efesios, Hechos, Romanos, Gálatas. Sí, Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Así que, ¿cuáles son las características que deben existir en mis relaciones? Yo voy a poner acá humildad, y mansedumbre. Y también aparece paciencia, ¿no? Paciencia. Y al final dice
en amor, ¿no? Con paciencia los unos a los otros en amor. Así que esas son todas características que deben existir en nuestras relaciones, ¿no? Cada una de ellas daría para charlar bastante, qué es ser humilde, qué es ser manso, qué es ser paciente, qué es el amor, ¿no? Entendido desde un punto de vista bíblico. ¿Qué quiere decir soportar con paciencia? Pacientes, tolerantes en la NBI. Bueno, esto es una pregunta interesante. Yo creo que todos sabemos lo que es soportar, ¿no? Es aguantar, tolerar, saber que nosotros y los otros tenemos nuestras imperfecciones, o no imperfecciones necesariamente, pero cosas que a mí me molestan, me chocan de los demás, actitudes que tienen, cosas que dicen. Y bueno, la paciencia es como esa amortiguación que hace que no explotemos a la primera cosa que sucede, ¿no? Cuando tenemos la mecha muy corta, como decimos acá, cuando cualquier cosita ya nos hace enfadar y empezamos a levantar la voz y a discutir, eso genera un ambiente muy complicado, muy difícil de soportar. Entonces, cuando nosotros tenemos paciencia para los demás, no les señalamos enseguida su falta, no le estamos recriminando cualquier cosa que hacen que nos molestan, eso permite un relacionamiento mucho más sano y saludable, ¿no? Entonces, eso es soportar. Asumir que mis hermanos van a tener actitudes, sean malas o no, que a mí me pueden molestar, y tratar de no reaccionar, pero tampoco guardar enojo, rencor y después soltarlo por atrás. Es simplemente algunas cosas dejarlas pasar, ¿no? Calma. Eso nos cuesta mucho, ¿no? Así que yo podría aguantar, es un sinónimo en realidad de soportar, y acá voy a poner entre comillas, imperfecciones de los otros, ¿no? Pongo entre comillas imperfecciones porque no necesariamente son cosas imperfectas de los demás o errores de los demás, así como yo tengo los míos, ¿no? A veces son simplemente cosas que me molestan, a veces porque uno mismo está mal, y bueno, la paciencia nos ayuda a amortiguar todas esas cosas, ¿no? Acá una cosa interesante, un versículo que siempre me llamó la atención, Efesios 4, en el 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Acostarse enojado es una manera de dar lugar al diablo. Yo nunca entendí exactamente bien, pero creo que cuando nosotros guardamos ese enojo en nuestro corazón, Satanás puede aprovechar esas rendijas que quedan abiertas, ¿no? Y empezar a generar discordia. Es como darle entrada en nuestros relacionamientos para que él agrande esas brechas que quedan sin cerrar, ¿no? A veces el enojo es inevitable, a veces estamos discutiendo, intercambiando opiniones, y hay situaciones que nos enojan. Creo que es algo que deberíamos aprender a asumir, que el enojo es parte de nuestras emociones, es algo natural, es algo bueno, diría yo. Sería malo que nada nos enoje. Ahora, ¿cómo lidiar con el enojo? ¿Cuánto debe durar ese enojo? Y si ese enojo da paso al pecado, son cosas diferentes. Y guardar el enojo, no solucionar las cosas, entonces eso permite que Satanás empiece a obrar en medio de nuestras congregaciones y en nuestra propia vida, ¿no? ¿Por qué no es saludable acostarse con enojo, ¿no? Justamente creo que eso produce amargura, resentimiento y causa divisiones, ¿no? Cuanto más tiempo permanezca el enojo en nuestro corazón, va dejando una huella cada vez más profunda, ¿no? En 2 Corintios 2, 10, 11, algo parecido, dice 2 Corintios 2, 10 y 11, dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Entonces hay algo espiritual que cuando nosotros no perdonamos,
en cierta manera estamos dando ventaja a que el enemigo trabaje en medio de nuestra congregación, en medio de nuestra familia y nuestra vida. Medite por un momento. ¿En qué formas podría Satanás ganar ventaja si permitimos que el rencor se apodere de nosotros? Bueno, esta es una pregunta también muy interesante. Creo que algo que sucede cuando nosotros vivimos con rencor es que nos tendemos a aislarnos. Y eso nos debilita. ¿Ah? Por ejemplo, cuando una persona guarda rencor con los hermanos, muchas veces tiene poco deseo de congregarse, y la Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice sino que tenemos que motivarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando un cristiano se aparta de la congregación, eso hace que quede más débil y más vulnerable. A veces ponen el ejemplo de las manadas de animales. Cuando todos los animales permanecen juntos, se defienden. Ahora, cuando un animal va quedando separado, eso lo hace vulnerable a ataques de leones o otros animales de caza, de presa, ¿no? Entonces creo que el rencor en cierta manera nos lleva a aislarnos y eso nos debilita. Creo que el rencor y el enojo también nos hace ocupar nuestra mente en cosas que no son tan positivas, ¿no? Ocupa nuestra mente en cosas negativas. El apóstol Pablo dice que tenemos que procurar pensar en todo lo justo, todo lo santo, no todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Ahora, cuando nosotros estamos enojados, parece que el enojo y el rencor ocupan nuestra mente, nuestras emociones, y muchas veces nos impiden ver las cosas buenas. Es como que nos distorsiona la mirada, nos pone un lente oscuro donde todo lo vemos mal, y eso claramente afecta a nuestra vida y también afecta a la iglesia, ¿no? Cuando en una iglesia hay rencor, cuando en una congregación hay peleas, discusiones, eso hace que uno quite el foco de donde tiene que estar, que es predicar el evangelio, edificar a las personas, y gaste esas energías atendiendo esas cuestiones que son tan dolorosas muchas veces, ¿no? Así que, bueno, habría creo que muchas más cosas. Me gustaría que acá sí ustedes pongan en los comentarios qué otras cosas produce la falta de perdón, ¿no? En nuestra vida cuando guardamos rencor. Dice, si no perdono a otros, ¿podría ser libre? Yo voy a poner que no. La falta de perdón en cierta manera nos ata a la persona que nos ofendió. Cuando perdonamos es como que soltamos, por lo menos de parte nuestra, ese tema, ¿no? Lo dejamos atrás. ¿Podría convertirme en preso de la amargura? Sí, claramente sí, ¿no? Cuando yo no perdono, el más perjudicado soy yo, porque a la otra persona, que yo la perdone o no, quizás ni le interese, quizás ni sabe que yo estoy enojado con ella o que tengo rencor y sigue su vida tranquilamente, pero estoy perjudicándome. Acá, otra cosa, ¿no? ¿Puedo estar bien con Dios y odiar a un hermano? No. Esto lo dice Juan claramente, ¿no? Si yo tengo rencor en mi corazón, eso automáticamente interrumpe mi comunión con Dios. Entonces yo tengo que perdonar, y esto también lo enseñó Jesús varias veces, ¿no? Al no perdonar, ¿quién sufre más? Bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? Claramente yo. Obviamente, si el otro quiere que yo lo perdone, me pide perdón y yo me niego a perdonarlo, probablemente esa persona va a sufrir también, sobre todo si es una persona que está arrepentida, que reconoce que hizo algo malo. Cuando alguien nos perdona, si nosotros somos los que vamos a pedir perdón y alguien nos perdona, eso también nos da un alivio. Entonces, el ofensor también recibe paz cuando disfruta del perdón, pero el que más sufre claramente es el que no perdona, ¿no? Nosotros sí no perdonamos. Lea la columna de la derecha. ¿De qué manera cambia su punto de vista sobre el perdón? Y acá lo que decíamos un poquito del verdadero o falso, ¿no? Dice perdonar lo que es
y lo que no es. ¿Qué significa perdonar a otro? Lea las siguientes verdades sobre el perdón y escriba en una hoja aparte corrigiendo ideas falsas que usted ha sostenido. Perdonar es el camino a la libertad de la amargura. A veces pensamos que para librarnos de la amargura necesitamos la venganza, ¿no? Que vengarnos nos va a dar esa paz que necesitamos. Y en la Biblia entendemos que es a través del perdón. En su libro Victoria sobre la Oscuridad, Neil Anderson menciona 4 cosas en cuanto al perdón, que se pueden resumir así. No significa olvidar la ofensa. Ojalá que fuera tan sencillo borrar de nuestras memorias el pasado. Después de perdonar, se requiere tiempo para que los recuerdos desaparezcan. Y quizás nunca lo hagan, ¿no? No significa permitir que nos sigan manipulando, esto es muy importante, u ofendiendo. En amor hay que confrontar al que ofende. Podemos decir que le hemos perdonado, pero que no seguiremos tolerando abusos. A veces entendemos mal esa idea de poner la otra mejilla, como que, bueno, sí, dale, seguime pegando, no pasa nada. No, la idea de poner la otra mejilla, ustedes saben que golpear en la mejilla era un signo de humillación. Entonces, en cierta manera, pongo la otra mejilla es una idea para decir que no voy a buscar venganza propia. ¿Ah? Pero no quiere decir necesariamente que nosotros como cristianos tenemos que dejar que las personas nos pisoteen, ¿no? Tenemos que pararnos firmes y, en lo posible, evitar las situaciones de abuso o de maltrato. Tenemos el ejemplo de los primeros cristianos que cuando eran perseguidos por su fe, ellos lo que hacían era irse. El apóstol Pablo, cuando lo perseguían en una ciudad, no se quedaba ahí, péguenme. No, él agarraba y se escapaba, ¿no? Entonces, hay lugares de los que tenemos que tratar de escapar cuando estamos sufriendo abuso. Podemos perdonar, pero buscar la manera de no seguir sufriendo esas situaciones, ¿no? De manipulación o de maltrato. Significa dejar de recriminar a la otra persona. El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido. ¿Ah? Esto es el acto de perdonar. Es asumir el daño y no querer ya cobrárselo a otro. Esto es algo muy difícil. Esto en nuestra sociedad es algo que prácticamente no existe, pero es algo que aprendemos de lo que significa el perdón. Si yo perdono a alguien, no es que no pasó nada, el costo está, el daño se sufrió, simplemente yo ya no busco cobrárselo al otro. Por ejemplo, si alguien viene a mi casa y sin querer o queriendo rompe un vidrio, y yo digo, bueno, vos tenés que pagarme el vidrio, o puedo decir, bueno, ¿sabes qué? No pasa nada, te perdono, no te preocupes. El costo del vidrio sigue estando. Si yo perdono al que rompió el vidrio, ahora ese costo lo voy a tener que pagar yo, lo tengo que asumir. Eso es interesante porque cuando Dios nos perdona a nosotros, no es que no hay costo, no es que miró para otro lado, sino que Él asumió pagar el precio por nuestros pecados, que era la sangre de Cristo, la vida de Cristo, entregada por nosotros. Entonces, el perdón tiene un alto costo, solo que el ofendido decide asumirlo y no cobrárselo al otro a través de, por ejemplo, la venganza o la recriminación o el odio o el rencor, ¿no? Perdonar significa resignarnos a vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. Esto, ¿no? Es decir, bueno, acepto vivir con esas consecuencias. Queriendo o no queriendo, las heridas ya existen en nosotros y hasta cierto punto la única solución es aprender a vivir con ellas. Negarme a perdonar no hace que esas heridas desaparezcan. La venganza tampoco hace que esas heridas desaparezcan. Algunos sienten paz cuando se logran vengar, o en algunos casos la justicia, que está bueno también entender que Dios puso autoridades y cuando las autoridades actúan de forma justa, eso también es algo bueno, es importante, pero vivir nosotros con rencor nos deja acá, como esta figura, nos deja presos y no muy felices. Dice acá, prisioneros de la amargura. Hay muchos cristianos que rechazan el mandato bíblico de perdonar a otros,
prefiriendo guardar el rencor contra los que les han herido. Prefieren la venganza al perdón. Dicen, jamás lo perdonaré por lo que me hizo. ¿Cómo lo voy a perdonar así de fácil? Quiero verlo sufrir. Esto parece algo raro que un cristiano lo diga, pero en el fondo de nuestro corazón tenemos que reconocer que estos sentimientos afloran. Yo siempre doy el ejemplo cuando vemos esas películas donde hay un personaje muy malo que hace muchas cosas malas. Siempre lo que nosotros esperamos es que en algún momento de la película esa persona muera, y no que muera muy, muy fácil, un disparo en la cabeza, como que decimos, no, debería sufrir más, deberían arrastrarlo con un auto, que se prenda fuego, cosas así, ¿no? Ustedes me están escuchando y dicen, qué loco, pero ustedes saben que cuando ven una película donde hay alguien muy malo, cuando llega el momento de que muere, porque en casi todas las películas el malo al final muere, y muere de una manera bien trágica, eso nos da como cierta tranquilidad, como cierta paz, como cierta resolución. Bueno, eso es algo natural. Entonces, el perdón en cierta forma, como lo estamos estudiando, es algo sobrenatural. Es algo que nosotros podemos hacer a través del poder de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y que termina siendo lo mejor para nosotros. Como todo lo que Dios nos manda, todo lo que Dios nos pide, es por nuestro propio bien. Sigue diciendo, lo que estas personas no entienden es que ellas mismas son las que sufren más. Al rehusar perdonar a otros, se convierten en personas amargadas. No son libres, sino esclavos del odio y la búsqueda de venganza. No pueden estar en paz y su amargura afecta sus relaciones con otros y con Dios. No importa si la otra persona no merece el perdón. Es un mandato bíblico perdonar. Solo así puede uno vivir libre. ¿Alguna vez has sentido prisionero de la amargura? ¿Se ha sentido prisionero de la amargura? Y yo creo que sí. Y quizás esto es para conversar en grupo, no para públicamente, pero creo que todos sabemos lo que se siente cuando alguien nos hace daño, cuando sufrimos algún perjuicio y retenemos esa amargura, cómo nos quita el sueño, cómo nos amarga, cómo nos empaña todo, ¿no? Es como una nube oscura que nos envuelve. Efesios 4:31 nos exhorta a desechar la amargura, el enojo y la ira. ¿Cuál es la alternativa contra la ira y la amargura? Efesios, vamos de nuevo ahí, 4:31 y 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? La alternativa es el perdón, ¿no? Y el perdón requiere, como dice acá, benignidad y misericordia. ¿No? Algunos dicen que misericordia es cuando no le damos al otro lo que merece. Y gracia es cuando damos lo que no merece, ¿no? Entonces, así actuó Dios con nosotros, ¿no? Él tuvo misericordia de nosotros. No nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que actuó con gracia. Nos dio perdón que no merecíamos. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos a la hora de perdonar a los demás. Como dice acá, ¿no? Como también os perdonó a vosotros Cristo. ¿Cómo perdonar a otros? ¿Cuál es el modelo para perdonar a otros? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Es Cristo. ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿A qué clase de personas perdona Dios? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo es el perdón de Dios? ¿No? Es un perdón completo, por amor. ¿Ah? ¿Y a qué clases de personas? A pecadores, ¿no? Es decir, nosotros no ganamos el perdón de Dios. Eso es algo muy importante, ¿no? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos débiles, no podíamos hacer nada para lograr que Dios nos deba a nosotros el perdón. ¿Ah? Sin embargo, Él nos perdonó. Y a veces nosotros
queremos poner condiciones para perdonar a otros. Bueno, te perdono, pero si empezás a hacer esto, esto y lo otro. Te perdono, pero si haces tal y cual cosa, me das tal y cual cosa. Eso no es el modelo que nosotros tenemos. No tenemos que esperar necesariamente que la otra persona cambie para nosotros perdonar. Dios nos perdona sin esperar que nosotros cambiemos. Dios nos perdona cuando creemos en Él. Ponemos nuestra fe en Cristo, en su muerte por nuestros pecados, en su resurrección. Cuando nosotros creemos eso, en ese momento Dios nos perdona. No nos perdona cuando empezamos a hacer cosas, cuando empezamos a cambiar, ¿no? La obediencia es una consecuencia de haber sido perdonados. Es el amor de Cristo, es sentirnos perdonados los que nos motiva a querer obedecer a Dios. Pero no es nuestra obediencia lo que hace que Dios nos perdona. No hay un tiempo ahí de prueba donde decimos, bueno, Dios, creo en Cristo, y ahí Dios nos dice, bueno, vos decís que crees, bueno, empezá a cambiar. Empezá a cambiar, empezá a mostrar que cambiaste, y bueno, ahí si pasa un tiempo y bueno, efectivamente cambiaste, ahí te perdono. Eso es un error muy grave, ¿no? Yo diría que es una distorsión de lo que el Evangelio nos enseña. Dice, lea Romanos 12, 18 al 21. Romanos, un poquito para atrás, 12, 18 al 21. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Es posible estar siempre en paz con todos, según el versículo 18? Bueno, claramente no, porque no depende de nosotros, ¿no? La paz entre dos personas depende de las dos personas. Si yo quiero estar en paz y el otro no quiere estar en paz, yo unilateralmente no lo voy a poder conseguir. Lo que nos desafía acá Pablo es nosotros hacer todo lo que esté en nuestro alcance. Y acá nosotros tenemos que ser muy sinceros, realmente revisar nuestros corazones, nuestras intenciones, a ver si realmente estamos haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para estar en paz. Algunas veces nosotros decimos que estamos haciendo todo lo posible, pero hay gestos, hay acciones, hay cosas que hacemos, que decimos, que no contribuyen. Entonces, creo que es una disposición continua, constante, a mantener la paz. Y acá hay una frase que dice, vencer con bien el mal. Es como que abundar en el bien. Bien, bien. Me hacen mal, pago con bien, hago el bien. Mi enemigo tiene sed, le doy de beber. Precisa ayuda, lo ayudo. Probablemente durante mucho tiempo él quiera seguir manteniendo la enemistad, pero muchas veces sucede, y creo que quizás algunos conocen historias o han vivido historias así, donde por fin esa persona dice, bueno, no da para más, no tiene sentido seguir enemistado con este que siempre me está haciendo bien, que claramente me quiere, me ama, ¿no? Entonces, en cierta manera es nosotros con nuestra disposición de amar, de perdonar, de mantener la paz, quizás logremos que las otras personas en determinado momento cambien de actitud. Y si nunca cambian de actitud, bueno, ellas tendrán que manejarse con Dios, tendrán que dar cuenta por lo que hacen. Pero qué bueno es que nosotros revisemos si estamos pasando por alguna situación de conflicto o de enemistad, ¿realmente estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para tender puentes, para estar en paz? Eso es algo muy importante. Dice, no puedo obligar a todos a buscar la paz conmigo, sí puedo estar en paz con ellos. Puedo hacer mi parte, la cual es perdonar a los que me ofenden y ofrecer disculpas a los que he ofendido. Acá la palabra disculpa, a mí me gusta más pedir perdón que pedir disculpas. Eso es un tema largo, pero entre paréntesis, muchas veces nosotros pedir disculpas tiene más la idea de que yo no soy tan responsable, ¿no? Llegué tarde
al trabajo y pido disculpas cuando el ómnibus pinchó. Realmente no es mi culpa, digo, disculpa, llegué tarde, el ómnibus pinchó. Ahora, si yo me dormí, o me quedé tomando mate, o me quedé mirando la televisión, vi la hora y no me importó y llego tarde, lo que yo tengo que hacer es pedir perdón, porque realmente tengo la culpa y necesito que el otro me perdone, ¿no? Me exima de esa culpa. Pero sí yo tengo la culpa. Entonces, a veces nosotros vamos a pedir perdón, pero en realidad lo que hacemos es pedir disculpas. Por ejemplo, le hablo mal a mi hijo y le digo, bueno, disculpame, lo que pasa que vos tiraste el vaso en la mesa y qué querés, me hiciste enojar, te hice esto, pero bueno, y casi como que pones al otro como responsable o a alguien más, ¿no? Como Adán en el huerto de Edén, la mujer que tú me diste, ¿no? Él no pidió perdón, él quería disculparse, quería pasar la culpa a Dios o pasar la culpa a Eva, y eso es algo súper natural. Siempre queremos quedar bien parados. Nos cuesta mucho reconocernos. Tengo la culpa, fui responsable, necesito perdón, ¿no? Dice, ¿por qué no debemos buscar la venganza? Acá dice de dar lugar a la ira de Dios, ¿no? No os venguéis. No debemos buscar vengarnos para dar a la ira de Dios. A que Dios actúe. ¿No? Acá, esto también puede ser medio retorcido. Yo digo, bueno, no me voy a vengar yo, porque si yo me vengo, entonces Dios no va a mostrar su ira, y la ira de Dios es peor que la mía. Entonces, mejor yo no me vengo, así Dios se venga y va a ser peor para él. No, eso no debería estar en nuestro corazón. Creo que el sentido del pasaje, el verdadero amor, es dar tiempo a la otra persona que se arrepienta, bueno, sabiendo que si no lo hace va a tener que enfrentarse obviamente con el juicio de Dios, pero no guardando secretamente el deseo de que Dios lo castigue, ¿no? Eso creo que no sería verdadero amor, ¿no? ¿Escaparán sin castigo los que hacen daño a otros? No. ¿Arreglará cuentas con ellos Dios algún día? Sí. Pero como digo, no debe estar en nuestro corazón ese deseo y no perdonar para que después tenga que vérselas con Dios y eso sea peor para él, ¿no? ¿Cómo se debe enfrentar lo malo? Con el bien. ¿Ah? Haciendo el bien. Pero nuevamente, haciendo el bien de corazón, con sinceridad, con amor. ¿Cómo puedo vencer lo malo? Con el bien, ¿no? Versículo 20 dice, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Yo voy a poner acá, ayudando y estando dispuesto a dar, ¿no? Ascuas de fuego se refieren al hecho de que al tratar bien a un enemigo le hace sentirse avergonzado. Algunos dicen, no, ascuas de fuego es que está amontonando juicio, pero otros dicen que el ascuas de fuego sobre su cabeza es como ese calor que sentimos cuando nosotros actuamos mal y la otra persona actúa bien. Creo que todos lo hemos sentido. Es como que nos da una sensación rarísima, como que nos deja vulnerable. Si yo agredo a alguien, estoy preparado para recibir su agresión, pero cuando esa persona me habla bien, me trata bien, es como que a mí casi que me desarma, ¿no? Es como que me avergüenza. Eso si estamos hablando con personas que tengan un poquito de moralidad. Hay personas muy malas, obviamente que no tienen ningún vestigio de vergüenza, por eso algunos dicen, sos un sinvergüenza. Bueno, pero la mayoría de las personas, cuando reciben un trato amable en respuesta a una acción mala, muchas veces esa vergüenza los hace cambiar de actitud, ablandarse y se restaura la paz, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, más la respuesta áspera hace subir el furor. ¿Hay límites al perdón? Según Mateo 18:21, este es un pasaje también muy, muy conocido, Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Que ya es mucho, ¿eh? Jesús le dijo,
no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿no? Yo pondría acá, no hay límites, ¿no? Algunos comentaristas hablan de que 70 veces 7 es como decir perdón completo y prácticamente ilimitado, ¿no? Entonces voy a poner no, siempre debo perdonar. Según Jesús, ¿hay ocasiones cuando es imposible o cuando no es necesario perdonar? Bueno, acá yo voy a poner algo que está en la Biblia, que Jesús dice, si vuelve arrepentido, que está en Lucas 17, 3, 4. Entonces es algo interesante, ¿no? Sería lindo para discutirlo, para charlar. 17, 3, 4 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Pero tiene que haber un arrepentimiento de parte de la otra persona para que yo le manifieste mi perdón. Yo creo que cuando la persona no está arrepentida, nosotros sí debemos en nuestro corazón perdonar, es decir, no guardar rencor, pero creo, esto es una convicción personal, si no están de acuerdo me gustaría que me lo digan y que me expliquen por qué, quizás estoy equivocado en esto, pero yo creo que cuando alguien no está arrepentido, ir a decirle te perdono, casi que hasta se puede tomar como un insulto o que no va a ser productivo, ¿no? ¿Qué me venís a decir te perdono? Yo no quiero tu perdón, andá, ¿no? Puede casi que empeorar las cosas. Ahora, cuando la otra persona manifiesta que está arrepentido, no nos toca a nosotros ser jueces de su sinceridad, sino, bueno, estás arrepentido, acepto, te perdono. 7 veces. Y esa creo que es la condición. No para no guardar rencor, eso creo que siempre lo tenemos que hacer, perdonar en ese sentido, no guardar rencor, no buscar venganza, pero a veces creo que entendemos que cuando alguien nos hace algo tenemos que ir nosotros a decir te perdono. No. Cuando alguien me ofende, yo le tengo que ir a decir, che, me ofendiste. Che, hiciste algo mal. Lo tengo que confrontar con su pecado, darle la oportunidad que se arrepienta. Y si se arrepiente, ahí sí lo puedo perdonar. Si no se arrepiente, no le voy a decir que lo perdono. ¿Ah? Eso es algo que él tiene que hacer. Ahora, yo puedo no guardarme ese rencor. Está el ejemplo muy bueno de José en el Antiguo Testamento. Él, evidentemente, cuando vienen sus hermanos, él tenía la disposición de perdonar, pero él no les dice a los hermanos, ni bien los ve, hermanitos, no pasó nada, los perdono, vengan acá, tienen comida. No, él indaga y analiza si realmente ellos se habían arrepentido, se habían cambiado su mentalidad, si eran conscientes de lo que habían hecho, y él los prueba. Algunos dicen que era cruel, no. Él los prueba a ver si harían lo mismo con Benjamín, su otro hermano, y él cuando ve que sus hermanos realmente no querían entristecer a su padre, lean la historia, alguno quizás no la conoce, él en ese momento les manifiesta su perdón, cuando ve que había arrepentimiento, pero no antes, porque si no había arrepentimiento, manifestar el perdón daría simplemente rienda suelta a que ese mal comportamiento o esa maldad avance, ¿no? Entonces, el perdón no es para que la maldad continúe avanzando, sino que es una herramienta que tenemos para restaurar relaciones que se han roto cuando hay arrepentimiento, ¿no? Pasos para perdonar a otros. Primero, admita su resentimiento y amargura, eso nos cuesta, ¿eh? Si rehúsa reconocer sus emociones fuertes, será más difícil resolverlas por medio del perdón. Quedará hundido en resentimiento y lástima propia. Segundo, tal vez cree que no merecen el perdón, pero tampoco usted merecía que Cristo muriera por sus pecados. Recuerde que ellos también son víctimas del enemigo. Tercero, decida perdonar al otro. Aunque sus emociones le digan no lo perdone, decida soltar el rencor que guarda. Decida perdonar aun cuando no quiera. La decisión es suya si quiere librarse de su pasado. Cuarto, ore a Dios nombrando las personas que quiere perdonar y sus ofensas. Quinto, decida no seguir recriminando a la persona por lo que hizo.
deje de sacar los trapos sucios. Esto es importante, ¿no? Perdonar no es olvidar, como decíamos, pero sí, en cierta manera, perdonar es dejar atrás. Si yo perdono, pero cuando hay una nueva situación vuelvo a traer todas esas cosas y ponerlas sobre la mesa, eso hace que las cosas sean cada vez más complicadas. Entonces, si perdoné, no es que lo borré de mi memoria necesariamente, pero sí lo quité de mi archivo que voy a traer al presente. ¿Está? Quedó en un cajón allá guardado, con llave, ¿no? La expresión que usa la palabra para describir el perdón de Dios es que lo ha echado en el fondo del mar. Ya no lo va a ir a buscar ahí. Dios no se puede olvidar de nuestro pecado, obviamente Él es omnisciente, pero lo que Dios hace es dejarlo atrás, no volver a traerlo contra nosotros, ¿no? Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer cuando perdonamos. Recuerde que perdonar no es lo mismo que olvidar. No podemos borrar nuestra memoria, una ofensa al instante de nuestra memoria, lo que decíamos, después de perdonar. Cuando viene a la mente la ofensa, diga, ya lo perdoné, rehúso seguir meditando en la ofensa. 7. Deje a la otra persona en manos de Dios. Aunque ella no se arrepienta, al menos usted ya se liberó. Usted es responsable de perdonar, no de servir como el Espíritu Santo en la vida de otros. Dios hará justicia a su debido tiempo. Acá, el paréntesis que yo comentaba es que si bien yo puedo perdonar, dejar el resentimiento, dejar el rencor, quizás, creo yo, lo que no hay que hacer es ir a decirle a la otra persona, manifestarle nuestro perdón. Lo que nosotros tenemos que decir es confrontarlo con su pecado, confrontarlo con su error, confrontarlo con su ofensa y darle la oportunidad de arrepentirse. Bueno, y acá, ahora, ¿qué decido, no? Perdonaré, seguiré rencoroso. Esa es decisión que cada uno tiene que tomar. Bueno, ahí tenemos como siempre las tareas para la semana, lectura, memorizar un versículo, muy importante este versículo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que bueno, sin duda un tema muy importante, un tema que creo que debemos revisar muchas veces, porque es algo que es recurrente en nuestra vida y a veces parece que logramos perdonar, logramos dejar la amargura, pero es como los yuyos en un jardín, ¿no? A veces lo erradicamos, parece que está, pero cuando pasa el tiempo ahí vuelven a aparecer estas cuestiones, ¿no? La amargura, el rencor, el enojo, todas esas cosas tenemos que ir haciendo una limpieza periódica. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en este estudio y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo paso, el paso 8, que dice, perdóname, cuando a nosotros nos toca pedir perdón. Nos vemos. Chau, chau.